Espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Hoy sábado 13 de julio de este año 2019. Una jornada más de nuestro programa Ojo con la Cultura. Esta idea, este proyecto hermoso, bonito, desarrollado, gestionado por nuestro amigo Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar cordial, fraternalmente. Quedaron muchos temas pendientes de la vez anterior. Analizamos lo que ha significado el Estrecho de Magallanes y lo que va a significar el estrecho para esta gran celebración o conmemoración, como usted quiera llamarle, de estos llamados 500 años, que ya se están comenzando a sentir, a vivir acá en lo que es la Patagonia y el Estrecho de Magallanes. Estuvimos hablando con nuestros invitados de honor, de lujo que tenemos, con Mateo Martinich Veros, nuestro Premio Nacional de Historia. ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Y con Marino Muñoz Agüero, cronista literario urbano, es el crítico literario que tiene el periódico, el semanario El Magallanes. ¿Cómo estás, Marino? Muy bien, Víctor. Muy buenos días, don Mateo. Un agrado nuevamente estar acá. Me hicieron un comentario de todos los comentarios, las conversaciones que hemos escuchado en la calle, los análisis, las evaluaciones de los programas anteriores que hemos tenido, y me dijeron: mira, Víctor, por favor, si pudieran aprovechar la situación, el momento de preguntarle a don Mateo Martinich y a Marino por la importancia que tuvieron las leyes de excepción en Magallanes, en particular lo que fue la Corporación de Magallanes, la Cormac. Usted era el intendente, don Mateo, en esa época. Es un tema enorme. Me encanta, además. Tema que lo tengo clarísimo y al cual recurrentemente vuelvo sin quererlo, porque es mucha la gente que precisamente en el curso del tiempo me ha ido preguntando. Pero podemos resumirlo de esta forma. Antes que yo fuera intendente, cuando jamás pensaba hacerlo, yo había ido informándome todo lo que podía y según se ofreciera sobre lo que era la realidad de Magallanes, sobre todo las esperanzas que aquella famosa generación nacida en los años 10, comienzo de los 20, y que ya estaba eclosionando a finales de los 30 y sobre todo a comienzos de los 40, ¿qué pensaban o cómo querían para Magallanes para motivarlo? Incluso hay un precedente histórico muy interesante. Hubo en la década del 30, si no me equivoco, hacia 1936 o 37, un congreso general de exalumnos salesianos en Punta Arenas. Muy motivados en esos tiempos, Marino, ahora me recuerdo, yo sé, especialmente por tu interés en el tema, estaba el padre Massa, entre otros inspiradores académicos, ¿no? E intelectuales sobre todo, padre Aliberte, pero sobre todo el padre Massa y gente como ellos muy motivadores. Y se hizo este congreso, y entre las conclusiones, pero tal vez la más potente, era la de que la única forma en que Magallanes podía salir de esa suerte de inmovilismo en la que llevaba ya un par de décadas era a través del desarrollo de sus recursos naturales, incorporando trabajo, incorporando talento, incorporando tecnología, en buenas cuentas desarrollando las industrias de primero, segundo y tercer grado. Fantástico. Bueno, y eso me lo asumí bien. Y con eso llegamos saltando otra vez en el tiempo al famoso Congreso de Profesionales y Técnicos Freístas, del que alguna vez hemos mencionado y sobre el cual yo he conversado en particular con Marino.
Y en ese tiempo, uno de los puntos que yo personalmente desarrollé fue una especie de perspectiva, bueno, primero, una mirada retrospectiva, lo que había sido el uso de los recursos económicos, sobre todo desde el punto de vista industrial, y una mirada hacia el futuro, muy optimista. Sobre esa base, cuando las circunstancias históricas se dieron como ya son conocidas y yo llego a ser intendente, dije yo, esto es una de las cosas de las que yo me voy a preocupar. Y entonces inventé una ley de fomento industrial. Marcaba absolutamente Martinich, donde en el fondo se trataba de establecer facilidades de tipo tributario, de tipo administrativo, todo lo que se pudiera en esos tiempos que eran tan distintos a los de hoy, para que quien tuviera una iniciativa, quisiera arriesgar capital y establecer una industria que permitiera, por ejemplo, lavar lana, piclar cuero, ya se piclaban, se había comenzado a picar por Simunovich en ese tiempo, pero lavar lanas y seguir, es decir, leche, ¿no es cierto? Todas estas cosas, en fin, tanta cosa que se podía hacer, sobre la que se había hablado, los textiles, los tejidos de distintos tipos. Y hicimos un intento, recuerdo haberlo conversado especialmente con mi amigo José Camelio Rial, que en ese tiempo, no sé si él estaba presidiendo o algo así, una organización de tipo empresarial que recién se estaba gestando, me parece, donde también estaban preocupados qué podíamos hacer. Hablamos largo sobre el tema, hablamos con Joaquín Kurtze, compañero mío, amigo, abogado también, en ese tiempo que tenía mucha vigencia política, él como demócrata cristiano. Bueno, ¿qué podíamos hacer? Y nos encontramos que podíamos hacer muy poco. Muy poco. Es decir, el gran obstáculo de todas estas iniciativas, se dieran en Magallanes o en otras partes, siempre había sido la rigidez, la inmovilidad de los organismos del Ministerio de Hacienda. En Chile no se hace nada que no sea pensado en Santiago primero y que no pase por el Ministerio de Hacienda, por la Dirección del Presupuesto y todos estos organismos, ¿no es cierto?, donde está tan firmemente atado el tema económico, o estaba cuando menos en ese tiempo. No había ninguna posibilidad. Y de pronto a mí se me ocurrió una suerte de pillería jurídica. El gobierno anterior, el de don Jorge Alessandri, había dejado la famosa ley de tierras de la modificación de la ley de tierras de que había permitido la venta de las tierras fiscales, de las tierras públicas. Y como consecuencia había creado un organismo que se llamaba Corporación de Tierras de Magallanes. Había sido creado con el único objeto de vender las tierras a los interesados, y el dinero, el producido de esto iba a quedar básicamente en la provincia de Magallanes de aquel tiempo, y en consecuencia, no existía en la región, ojo, en la provincia de Magallanes, y se iba a poder ocupar en determinadas cosas, generalmente de interés, alguna infraestructura, alguna inversión pequeña, en fin, pero un pequeño estímulo. En un tiempo en que las inversiones de ese tipo no solo no abundaban, simplemente no existían. No existían. Y por ahí comenzamos a andar, y resulta que apareció en el escenario un hombre que tenía aspiraciones políticas, Alfredo Lorca, diputado. Alfredo Lorca Valencia. Alfredo Lorca Valencia. Una visita a Magallanes, qué sé yo, le contaron, y le conté yo también cuando él y otros diputados estuvieron hablando conmigo, vinieron a verme, y dije, ¿qué podíamos hacer? Y dije, bueno, agarró papa, usando un término muy pedestre, excúsenme ustedes, de inmediato, porque él ya había comenzado a tirar líneas acerca de la posibilidad de ser senador por la 9ª circunscripción. Sí. Así se dan las cosas, y así es cierto. Chiloé, Aysén y Magallanes. Y efectivamente, Lorca hizo de esa ley, ¿no es cierto?, un caballito de batalla, y salió finalmente adelante. Todo el mundo, nadie se podía restar a una iniciativa. Eso sí, le fueron pegando podaduras, porque en Chile nada sale como uno lo piensa al comienzo, pero finalmente salió la ley 13.000, ya me olvidé, ya discúlpenme, los años hacen olvidar algunas. Mayo de 1968. El 68, la ley 13.908, ley de la Corporación de Bienes. Entonces,
con esa ley podíamos hacer muchas. Primero teníamos recursos. Segundo, se constituyó un consejo que ya estaba antes, pero esta vez se fortificó con gente que yo fui eligiendo, gente que de verdad tuviera que ver. Para mí era absolutamente irrelevante, digamos las cosas como son, que estuvieran los comandantes en jefe de las instituciones armadas. No tenían nada que ver con el desarrollo, ¿no? Podrían opinar en un momento dado, pero en el cuento directo, en la acción directa, no tenían nada que ver. Entonces, poniendo a gente que de verdad tuviera que ver, y sobre todo, eso es importante, gente con compromiso por la región, que quisiera de verdad que esto adelantara y en forma y ojalá tan rápido como se pudiera. Bueno, y así comenzamos a marchar y comenzamos a idear programas y a pensar ya en grande. Cuando digo en grande, otro de mis proyectos, querido, vamos a hacer la carretera pavimentada a Natales. ¡Qué historia! ¡Oh, Dios mío! Ustedes no me van a creer, Víctor, Marino, cuando esa obra había quedado, al terminar el año 64, faltando, entiendo, un kilómetro o poco, 800 metros, antes de llegar al cruce de Chaunco, al aeropuerto. Entonces había que terminar, por supuesto, y llegar al aeropuerto. Y había tanta dificultad entre los que se oponían, con buenas razones para ellos, ¿no es cierto?, que yo dije una vez en una reunión: si yo logro pasar 1 metro más allá de la curva que hay que hacer obligadamente para entrar al aeropuerto, ya estamos con la carretera a Puerto Natales. Y pasamos no solo 1 metro. Cuando yo terminé el periodo de gobierno, estábamos en el kilómetro 55, ¿no es cierto? Y ya habíamos partido para demostrarle a Tolentino Pérez que la cosa iba en serio, porque él no me creía y él también quería ser diputado, ojo. Sí. Entonces le dije: vamos a hacer de Natales esa casa vieja, para que la cosa comience por los dos lados y después haya fuerza, ¿no es cierto?, para seguir con esto. Bueno, acortando, la Corporación de Magallanes nos dio recursos, capacidad para actuar por primera vez en nuestra historia sobre lo nuestro, para que todos los que estábamos en torno a una mesa y teníamos idea de desarrollo, aunque pensáramos distinto en otros aspectos, pudiéramos aunar esfuerzos, aunar pensamientos y dirigir la cosa hacia adelante. Y así lo hicimos. Por Dios, pavimentación de calles en Punta Arenas, en Natales, en Porvenir, impresionante. Yo recuerdo, esa fue la gran obra que se hizo sentir de inmediato. La renovación de la electrificación en las calles, las luces públicas. Aparecieron las luces de mercurio. Uy, ¿El gas natural tuvo algo que ver también cuando se extendió la red de gas natural a través de Gamma? Pero claro, es que ya comenzamos después, Marino, a actuar en todo lo que podía hacerse se hacía. Claro. Y todas las iniciativas buenas, y habiendo recursos, de eso se trataba, sí, se hacían, por supuesto. Nada nos detenía. Y así seguimos. Bueno, y... La lechera. Claro, bueno, aparecieron entonces la fábrica de ladrillos, claro, el lavadero de lanas, el picladero de cuero, la fábrica de gamulanes, sí, la fábrica de zapatos que no le alcanzó a producir pero que quedó instalada, en fin, el frigorífico, hoy tanta cosa, por Dios. ¿Dónde estaba la fábrica de gamulanes, don Mateo? Todo eso estaba en lo que es hoy día el barrio industrial, que fue un diseño especial hecho por Corfo para ese programa. Claro. Y la fábrica de gamulanes propiamente tal, entiendo que son las instalaciones que hoy día tiene el ejército, ya, en parte. Perfecto. Otras desaparecieron, como por ejemplo lo que era la fábrica de calzado, se mal vendió, que una cosa tan triste, después del golpe militar se mal vendió todo ese equipamiento industrial y se fue a darnos a distintas partes del país, y entiendo que las estructuras las recibió la Marina, por supuesto, sin costo en aquel tiempo, ¿sí? Y creo que las trasladó a Río de los Ciervos o a alguna otra parte. En fin, pero bueno, lo importante es que gracias a la Corporación de Magallanes, por primera vez en nuestra historia tuvimos un ente público, donde participaba además el mundo privado, y donde había un pensamiento que unificaba y que me hacía pensar en el porvenir, para poder actuar, pero con autonomía. Eso era muy importante, con autonomía. Lo cual no significa que no tuviéramos críticas. Pero siempre por favor, preguntan... Y termino con esto porque es muy decidor de cómo el centro reacciona. Uno de los proyectos que me habían pedido en aquel tiempo, cuando ya la cosa iba andando, me viene a ver
José Camelio, ahora presidente del Club Andino, con Pancho Etero, hecho el periodista, que atendía las cosas públicas de esa institución, y a decirme que el turismo y el Club Andino y el esquí y toda esta historia, muy bien, y que sería bueno que se instalara un andarivel. Toda una inversión interesante. Y yo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Así como pavimentábamos calles, mejorábamos la luz, pensábamos en industria, démosle una mano al turismo por este lado y a este club que hace tiempo que está trabajando en este tema. Se hizo. Es una de las obras que queda de la Corporación de Vías. Recuerdo que un día me llama por teléfono la persona que yo menos pensaba que me llamara, y para esto, el ministro de Minería, Jales, Alejandro Jales. ¿Para qué? Para tirarme las orejas, no tenía ningún derecho, por el hecho de que estuviera invirtiendo la plata de Magallanes en esas cosas. Oh, increíble. Pero piensen ustedes que un ministro que no tiene nada que ver ni con la región ni con el tema llame al jefe del gobierno regional para decirle, oye, ¿cómo se le ocurre invertir en esto? Yo naturalmente tenía mi respuesta. Todo era desarrollo, todo era progreso, y ahí está, siguen las obras después de 50 años. Además, consideremos que en ese tiempo, y yo me acuerdo porque yo fui, siendo alumno de la gloriosa Escuela 7, habían planes para que los alumnos de las escuelas públicas, de las escuelas con número, como decimos ahora, nos pasaban a buscar en unas micros, ¿no es cierto? Sí, señor. Con todo, íbamos comiendo en el camino. Recuerdo que comíamos ya, cuando llegábamos arriba al Andino ya no nos podíamos mover, porque habían planes especiales para nosotros, nos enseñaban a esquiar. ¡Qué bonito! Sí, ¡Qué bonito! Y yo fui a la escuela pública. Y además que el Club Andino auspició y organizó el primer festival folclórico de la Patagonia, ¿se acuerdan? También. No solo eso, sino que estaba encabezando todas estas cosas de protección de recursos naturales, de desarrollo del turismo, por sobre todo. La hostería, don Mateo, estoy haciendo memoria, Patagonia Inn, camino a Cerro Castillo, los flamencos en Porvenir, el Cisne de Cuello Negro en Puerto Bories, ¿tienen algo que ver con la Cormag? Porque esas eran iniciativas estatales, vamos por partes. Ya. Son 3 iniciativas muy interesantes. Ya. Que corresponden a 3 momentos. Patagonia Inn, una inversión neta de la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, cuando habiendo cambiado de nombre comenzó a hacer inversiones desde el Hotel Cabo de Horno, ¿no es cierto? Patagonia Inn fue también la segunda inversión hotelera mirando hacia el turismo. Como Ganadera Tierra del Fuego. Como Ganadera Tierra del Fuego, sí. Fondos exclusivos. Perfecto. Los flamencos es una inversión directa de la Corfo, cuando la Corfo en aquellos tiempos de Chile invertía, había incluso una filial, la famosa Otesur, si no me equivoco, había construido hoteles en muchas partes, también construyó la de Porvenir. Y finalmente el Cisne de Cuello Negro es un emprendimiento que surge del gran impulso que le dimos al turismo en esos años a través de Arnaldo Alarcón Fabres, ¿no es cierto?, sí, que es el gran pionero del turismo. Entonces apareció el Cisne de Cuello Negro, la Posada del Pionero en Cerro Castillo, el Cisne de Cuello Negro en Puerto Bories y la Posada del Tehuelche en Quimigaique. Perfecto. Ya, pero ninguna relacionada con la Cormag de estas 3. Yo no sé si en el caso de Arnaldo Alarcón es posible que hubiera habido un crédito, no lo recuerdo, él probablemente tenga mejor memoria que yo en esta materia, si hubo alguna ayuda de la Corporación de Magallanes para implementar su trabajo. A quien sí se le dio una mano en esta materia fue al grupo de Natales, ¿no es cierto?, que partió con la hostería allí en el Parque Nacional Torres del Paine, en el islote Tehuel. Exacto. Perfecto. A ellos sí se les dio una mano, absolutamente. Y también a Álvarez cuando él parte con el Hotel Capitán Ebre. Sí, ya. Exacto. Eso es Cormag. Eso fue Cormag, efectivamente. Ya. Qué gran cosa. El Eberhard, que fue inaugurado en 70. Sí, señor. 1970. Pero para cerrar este capítulo, entre leyes de excepción para Magallanes, tuvimos el Puerto Libre, la Cormag, la Zona Franca y estas otras leyes que surgieron después. ¿Cuál es la más propicia, la mejor? A ver, históricamente no nos olvidemos de la primera y más importante, la del ilustre presidente, y lo digo, ilustre presidente José Joaquín Pérez, ignorado y olvidado de todos los chilenos. La de Puerto Libre. ¿No es cierto? A quien afortunadamente recuerdo el ex senador y ex regidor
Godoy Gómez, cuando estaba en la intendencia, le dije, por favor, tenemos que recordar a este hombre. Y le propuse el nombre del presidente Pérez y efectivamente conseguimos que esa variante que hay para ingresar desde Tres Puentes hasta Punta Arenas por el lado del norte, Sí. hay una variante que se llama Avenida, ojalá lo sea así algún día, Presidente Pérez o José Joaquín Pérez. Bueno, esa ley o ese decreto ley ¿no es cierto?, que establece franquicias legales que permiten la importación libre en Magallanes, clave, desde 1867 y 68, que duró hasta el año 1912, año fatal, en el que el presidente, que no merece ni siquiera que se lo recuerde, Barros Luco, ¿no es cierto?, No merece ni el sándwich. Oye, hubo un lobby de años de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional, en contra de Magallanes. Que aquí se generaba todo el contrabando de Chile. Mentira, ¿quién iba a venir a contrabandear a Magallanes? Pero bueno, ese fue el lobby y falló con el presidente Jorge Montt, falló con el presidente Riesco, falló con el presidente Pedro Montt, ¿no es cierto? Tuvo éxito con el presidente. Bueno, y con el mismo presidente Rasuris cuando vinieron a... Exacto. Bueno, esa etapa fue fundamental. De ahí quedó la herida social y económica, fue tan profunda, Víctor, tan profunda, que toda una generación o dos quedaron, ¿no es cierto?, pero tocadas a su fondo. Entonces, la gran aspiración de los que siguieron viviendo y de los que fueron creciendo en esas ideas, volvamos a esto. Cuando Arturo Alessandri es elegido por segunda vez, en el año 33, él se compromete con Magallanes. Se comprometió, pero no hizo absolutamente nada. Los gobiernos de derecha, hay que decirlo, han sido siempre malos gobiernos para Magallanes. No hay en la memoria histórica algo que uno pudiera atribuirle con generosidad, diciendo aquí hay una secuencia, de hecho. No, nada. Y falló esa vez. En consecuencia, apenas sigue, cada vez se va deteriorando y la gran aspiración se va a cumplir magallánica en este sentido con la elección del presidente Ibáñez. Ibáñez, como ningún otro candidato en su momento, el año 50, representó las esperanzas de las regiones de Chile, sobre todo de la sur de Chile, Aysén y Magallanes. Aquí había gobernado, aquí había hecho cosas concretas, a él se le debía la provincialización, a él se le debía muchas cosas. Bueno, y él se compromete efectivamente, aquí está la figura de María Elena Vukovich de Calcuta y otros líderes regionales de aquel tiempo, se jugaron y sale otra vez, ¿no es cierto?, desde las aspiraciones magallánicas hasta la realidad de la ley, un engendro que se llamó Puerto Libre. Digo engendro porque primero se pedía y se pensaba para Magallanes, pero resultó que Arica tenía su propio problema, que era aparentemente muy serio, aunque distinto del de Magallanes. Y finalmente, con esas dos solicitaciones del sur y del norte, surge esta ley de Puerto Libre para nosotros de Magallanes, pero que tenía que ver con Arica, que va a permitir obrar o recuperar algo, y que luego, en tiempo de Jorge Alessandri, muere definitivamente, ¿cierto? Y aparecen todas estas situaciones hasta que finalmente surge la zona franca el año con el gobierno militar, el 77, creo, 77, que es el régimen que más ha durado hasta ahora, prácticamente. Está compitiendo en tiempo con aquel periodo de oro del presidente Pérez. Dicho sea de paso, ¿no? Vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta vamos a conversar sobre el tema del genocidio, el tema de las publicaciones y sobre todo de libros, que es lo que más le gusta a Marino y a Mateo. Retornamos.